Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados. Hoy recibimos en el estudio a la intelectual del momento, podríamos decir, filósofa e investigadora independiente Lucy Oporto. Nos visita desde Valparaíso para contarnos por qué cree que Chile vive una crisis definitiva a partir del estallido. Un hito que, a juicio de ella, jamás debió romantizarse, pues solo fue muestra de la vileza y el odio de lo que llama el lumpenfascismo o lumpenconsumismo. Además, con Luis Cordero en el estudio analizamos el momento exangüe del proceso constitucional en el Congreso. ¿Tiene futuro? ¿Está primando la posición de quienes creen que no hay que seguir perdiendo el tiempo? Lo hablaremos con nuestro abogado columnista, pero conversemos de fútbol para empezar. El 20 de noviembre comienza el Mundial de Qatar, país que ha gastado más de 200 billones de dólares en infraestructura en los últimos 10 años. Y es una infraestructura del futuro, con aire acondicionado exterior, con techos retráctiles, para hacer todo esto frente al calor extremo de esa zona del planeta y que nos da una idea de cómo serán los años por venir. Ya no hablaremos de olas de calor, sino de una situación permanente como la del país anfitrión. Y esas temperaturas cambiantes cambiarán también la realidad del trabajo, haciendo que las labores al aire libre sean cada vez más riesgosas para la salud de la población en la mayor parte del planeta. De eso habla un impactante reportaje en el último número de la revista Time, titulado El juego peligroso, y que narra cómo miles de trabajadores migrantes han perdido la vida en Qatar preparando la sede del Mundial, que comienza 5 meses después de lo habitual, precisamente para evitar el calor extremo. Trabajadores de todo el mundo llegaron a formar parte de esta millonaria cadena de producción con consecuencias fatales para su salud, como crisis renales que los obligarán a hacer diálisis de por vida o fallas hepáticas que los llevaron a la muerte. Es importante que tengamos eso en cuenta cuando vamos a la fiesta global del fútbol, que todos disfrutamos desconociendo lo que hay detrás. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Muy buenas noches, Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás hoy día? Muy bien, Carolina. ¿Cómo estás tú, Paula Walker? Bien, Carolita, buenas noches. Oye, tenemos harto que comentar porque anoche el presidente dio finalmente detalles de la reforma tributaria y, de la reforma de pensiones. Los hemos estado conociendo en el último momento. Así que, ¿qué les parece si abrimos el segundo piso y comenzamos con el análisis y las reacciones a esto que puede ser una reforma la más significativa del gobierno del presidente Boric? No sé si se fijaron, pero antes de la cadena nacional, a las 9 de la noche, salieron un par de notas por aquí y por allá que muestran a un presidente Boric más jovial, andando en bicicleta, haciéndose cargo de su alimentación. En fin, supimos detalles a través de una nota del diario La Segunda, de cómo tiene una trotadora en su oficina y cómo su objetivo es tener un mejor estado físico. Allí, la imagen de cuando salió ayer de La Moneda en bicicleta, sin escoltas. Casi se lo lleva el Casi rápido. es el señor rápido. Y andando por la vereda. Y por la vereda. No, muy buena. Lo cual es como muestra también de que no hay una ciclovía saliendo de la... y que su maestría para salir de La Moneda es primera vez que sale desde La Moneda. Imagínate, además, todo el mundo encima mirando. Yo encuentro que se ve súper bien. Súper bien, a mí me encanta. Muy en la onda de los gobiernos nórdicos, ¿cierto? Que los primeros ministros, las reinas, andan en bicicleta llevando a los niños. Igual anda sin escolta, ¿eso será...? No, pero no, la escolta va no después. anda sin escolta. La escolta está por ahí. Sí. Pero está solito. Porque... La escolta va en auto. No, la escolta puede estar en el camino. Sí. Claro. O sea, nada de esto Ahora, es natural. El detalle, por ejemplo, el detalle... Perdonen que les mate la... No, eso es lo que queremos de ti, Paula. Eso queremos de ti. Perdonen que le mate la poesía. La poesía. O sea, a mí me encanta que el presidente pueda andar en bicicleta, pero evidentemente que para que el presidente ande en bicicleta hay que hacer cosas... No es fácil. Que aseguren su seguridad. Y que además haya un equipo de cámara grabándolo y no, todo. pero yo pienso que ellos apuestan... Estas son operaciones que se hacen. Ajá. Entonces, ¿cómo ocurre? Alguien, que no vamos a decir quién, le dice a alguien de la prensa, ojo, no se vayan. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos ir?
ojo, les digo nomás, no se vayan, que el presidente va a ¿Y salir. no se puede adelantar un poquito? Se puede. ¿Cómo? A veces se adelanta, mira, va a salir el presidente. No, porque si tú le adelantas a alguien que está cubriendo en la moneda, inmediatamente agarra WhatsApp, Twitter y dice... Y mata la sorpresa. Claro, y dice, nos dicen que el presidente saldrá en bicicleta, estamos atentos. claro. No, tú dices algo lo suficientemente vago y dices, oye, no se vayan temprano hoy día. Y ahí ya te aseguras la cobertura total. Porque si el presidente quisiera salir sin que lo vean, saldría por debajo, Sí. pero no saldría por el patio, salió por el patio de los cañones, no sé cómo, como que alguien bajó. Sí, ¿verdad? Salió salió por por el patio. arriba. Alguien le llevó la bicicleta por arriba. Claro, y se fijan que es una bicicleta sin marca, Sin marca, naranja. Muy cool. Tuvo cerca de estar amarilla. ¿no? Sí, claro. Muy cool. No, debería ser amarilla. lejos del amarillo. Hubiera sido amarilla la bicicleta. ¿Ah? Oye, Entonces, si lo quieres hacer piola, ya. sales por debajo. No, Si quieres que esto te es una vean, señal. sí, y además se junta con lo que la nota que armaron en el diario La Segunda. Gran pieza periodística. Fue lo que más disfruté ayer. No lo digo con ironía, lo digo de verdad. Así como en la tarde ya vamos a leer. Pero mira, el segundo tiempo personal del presidente Boric. Los hábitos cambiaron en Palacio. Se propuso dormir más, Sí. bajar de peso y despejarse. Para eso ha ordenado sus horarios de comida e instaló una trotadora en su oficina en La Moneda. Y parten recordando la anécdota de cuando estaba con las distintas selecciones y los deportistas que van a participar en los Odesur. Y dice, pucha, yo en realidad quiero hacer deporte. La otra vez estaba listo para salir a trotar, pero me dio lata. El detalle de la prieta. No, es que ese recuadro es maravilloso. Prieta, pastel de choclo y barros lucos, los favoritos de Boric cuando sale a sus giras a regiones. Y ahí lo vemos también haciendo box. También nos enteramos de que el presidente tiene una trotadora en la oficina, que sigue almorzando solo, que come el menú de todos los funcionarios de La Moneda, que no pide algo especial. Y tenía reporteo la nota porque dicen que a diferencia del presidente Piñera, que pidió cambiar las galletas por frutos secos y pistachos, el presidente Boric no pica. tenía reporteo porque la verdad que parecía firmada por el presidente Boric la nota. Claro, por el Era equipo una presidencial. nota, La pregunta es ¿por qué? muy bien dirigida desde La Moneda para el diario de la tarde. Sí. Claro, La pregunta es ¿por qué? 27% de aprobación era última cadena, cayendo, o más creo, o sea, menos, perdón. Yo creo que la nota, que lo que tú leíste, da dos claves. El peso y la palabra despejarse, que es parte de lo que dice el equipo del presidente cuando propone hacer esta nota. La Sí, salud esa, de los... esa es la excusa que dan, ¿no? Sigue Es tú. la explicación. Sigue tú. No, te digo, pero es que no, quiero hacer ese hincapié, de que es... Tú dices, la excusa que da el que equipo de que el equipo comunicaciones de del canal al comunicaciones medio. cuando o sea, da a conocer eso, es como Ya. esa es la explicación que da. O sea, cuando es la negociación con el periodista, oye, mira, ¿sabéis qué? Nos interesa porque el presidente está muy preocupado de su Claro, estado porque tú no puedes decir, físico. mira, vamos a salir porque vamos a aumentar la popularidad o porque queremos por hacer eso. un nexo con la gente o estar más estrecho. Esa es la explicación. Yo creo que ahí la palabra clave es despejarse. Piensen que el presidente ha tenido varios momentos en que se le ha notado mal genio, Claro. que se le ha notado como lo que fue, cómo le contestó a la persona que lo increpó en el encuentro con APIME. Oye, francamente, yo encuentro que hizo un ejercicio zen de paciencia el presidente. No, porque era, tú pero tienes que ser mucho más paciente. Por Sí. supuesto, obviamente. Porque en el fondo, sobre todo si yo soy un presidente dialogante y alguien sentado en la tribuna le dice algo que no fue grosero, lo que pasa es que no se parece a lo que él quiere y no quiere que lo interrumpan. Para matarlo la persona. ¿Qué quieres que te No, diga, Paula? claro, Una pero- falta de respeto y yo... Está bien, Carola, pero lo que yo quiero decir es que el ejemplo presidencial tiene que estar por sobre eso, siempre. Lo que Y pasa es eso que lo ahora tienes que cultivar. Ahora tiene un perfil como que siempre terminamos hablando de esto, pero como de cierto matonaje. Hay una cuestión también pues. como de poco respeto a la... Pero Pero entonces también tuvo yo momentos creo con periodistas. Sí, en que con está- periodistas, hay una cosa de sorna a veces. Entonces la palabra para mí clave es despejarse. Obviamente tú te quieres ver bien y él es un hombre guapo además, un hombre joven, guapo. Se veía súper bien ayer pero la salud de los presidentes es un tema siempre. Y la salud mental para él es Siempre. muy importante. Suponemos que cuando se sube a su bicicleta naranja, Gabriel Boric ya había dejado grabada la Así cadena es. nacional. Podemos revisar parte de lo que dijo anoche el presidente, que de hecho ya está como con un look, si seguimos en la cuestión como del aspecto. La misma chaqueta mía. Sí, una chaqueta muy parecida a la blanco. tuya. Está como un poquito más
deshinchado, podríamos decir, ¿no? Que es algo que nos pasa a muchos, que en esta época queremos también, como, qué sé yo... ¿Te gustan las prietas? Por supuesto, favorita. ¿Te gustan las De hecho, prietas? yo comí Amo las prietas el prietas fin de también. semana. ¿Comiste prietas el fin de semana? Ah, pero mira, eso nos une. Yo sabía que había algo que nos unía. Algo. A los tres nos gusta comer prietas, igual que el presidente Boric, escuchemos. Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFP. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las AFP en esta reforma se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. En esto quiero ser muy claro. Esto fortalecerá la libertad de elección de los afiliados. Serán ustedes los dueños de sus ahorros y podrán decidir libremente entre los gestores de inversores privados o el inversor público. Por último, esta reforma separa el servicio de atención para los afiliados, la recaudación, cartoras, las cobranzas y el pago, las que estarán a cargo de un administrador de pensiones autónomo, un ente de carácter público, moderno y eficiente. Esto permitirá rebajar el monto de las comisiones y terminar de una vez por todas con las comisiones fantasmas que hoy cobran las AFP, avanzando de esta manera hacia un sistema transparente y más barato para los afiliados. Ya, y esto ha generado una serie de reacciones por lo pronto desde las AFP. Su presidenta, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, dice que esta es una reforma que perjudica al sistema, que la propuesta del gobierno es un retroceso respecto de lo que espera la ciudadanía, que ha dado señales claras a su juicio de querer mantener la libertad de elección y capitalización individual para la nueva cotización, porque ese 6%, dice, entienden que les pertenece, que es producto de su trabajo y que como tal les permitirá aumentar su ahorro futuro. Y dicen la Asociación de AFP que la reforma les quita cotizaciones a los ciudadanos para que las administren los políticos. Eso es algo que está también en las declaraciones que me parece a mí delicado, fíjate, porque es como cualquier cosa que tenga que ver con lo público va a ser al final mal administrado y se alimenta ahí este prejuicio que hay respecto de lo público. Pero vamos al fondo de esta propuesta, que lo que trata es de establecer un sistema mixto, a pesar de que la oposición dice que ya tenemos un sistema mixto, porque el pilar solidario, creado en el gobierno de Bachelet, que tiene esta muy buena política pública, que es la pensión garantizada universal del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que la menciona anoche Gabriel Boric, comparte con la capitalización individual y que con esas dos patas ya hablamos de un sistema mixto. Pero lo que es propiamente un sistema mixto es un sistema donde, además de la pata de la solidaridad, existe la de la seguridad social. Y eso es lo que se trata de crear con este nuevo seguro público, a donde sería el 6% y que además sería administrado por un ente público, y entonces estarían estas organizaciones privadas y también organizaciones públicas, y la gente podría elegir entre otras varias cosas que se han estado analizando en las horas posteriores. ¿Cómo lo ves tú, que has estado reporteando el tema? Sí, no, a mí me tocó, fíjate, yo llamé a María José Saldívar, que fue la ex ministra del Trabajo durante el gobierno de Piñera, y que fue quien presentó la última propuesta que tuvimos de reforma de pensiones. Y ella, en términos generales, a ver, todo ministro de Trabajo quiere que esto se resuelva de una vez, o gente que ha estado en el gobierno, ¿no? Y ella encuentra que la verdad que en términos generales es lo mismo a lo que se ha estado discutiendo. Se discutió en la propuesta de Piñera y previo, en Bachelet 2, en la propuesta de Valdés, de Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda. Ella cree que hay que bajar a lo macro, de lo macro a lo micro, entender un poco mejor cuál es eso, cómo se van a manejar algunos detalles. Ella dice que, bueno, que hay muchos puntos que quedan abiertos. Habla de, bueno, por ejemplo, me explicaba, si aumentamos, si no ponemos límite a la cotización, ¿qué pasa con el APB, el ahorro? APB es ahorro previsional voluntario. Eso. Entonces, por ejemplo, después me decía, todo el tema de la gestión pública es un tema que está muy porque hay un antecedente que fue muy importante, que fue todo el tema del retiro de las AFP, el retiro de los fondos de las AFP, que fue, todos sacan a colación de que fue tan bien hecho, funcionó tan bien, que las cartolas de las AFP son bien. Entonces, ¿cómo va a ser el sistema público? También se abren ahí una serie de dudas al respecto.
A mí, pero lo más interesante fue que me tocó hablando con ella, como con otra persona del gobierno, era que aquí llevamos tres reformas de pensiones, intentos de reforma de pensiones. Esta es la tercera. Es la tercera, ¿ya? Y que en las tres, cuando llegan al Parlamento, María José Saldívar me contaba que la propuesta de ellos pasó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado quedó en la Comisión de Trabajo del Senado. Quedó paralizada. ¿Y por qué? Porque la oposición al gobierno, al oficialismo, siempre quieren ellos asumir el triunfo de la reforma de pensiones. Entonces como que postergan para el otro gobierno y así se van postergando y van pasando los años, van pasando los gobiernos y no tenemos reforma. Solución. En el gobierno de Piñera se aumentó a 6 puntos el tema de la cotización, sí. Y ahí la disputa grande con la entonces oposición, además con el estallido y en fin todas las cosas que fueron pasando, era que el gobierno quería destinar todo a la capitalización individual, o el entonces oficialismo, ¿cierto? Y la entonces oposición decía, no, pues tiene que ir todo, o sea, como que las posiciones se extremaron. Sí. Creo que desde el gobierno era como dejemos un punto o dos, pero no se abrían a que todo eso fuera a un fondo o a un ente público que pudiera administrarlo, como está pasando ahora con la propuesta. Sí, pero es eso. A mí lo que me pareció más delicado en esta discusión es que el Congreso, y ahí fueron bastante complicados, o sea, bastante escépticos respecto al ambiente en el Parlamento para una negociación así. Lo de Carol Cariola en el sector, en la bancada del Partido Comunista, ha generado mucho resquemor, principalmente con la DCA. Y esto es una reforma que entra por la Cámara de Diputados. Que entra por la Cámara de Diputados y que, insisto, el Parlamento, por lo general, la oposición, cuando está en el Parlamento, no quiere entregarle una medida de este tipo social, ¿me entiendes?, tan relevante al gobierno que está de turno. Entonces, y eso es lo que me decían, la agenda social va a tener muchos problemas en el Parlamento, me decían. La oposición no quiere que la agenda social del gobierno se apruebe y sea un logro de este gobierno para al final del periodo. Paula, ¿cómo lo ves tú, la propuesta del gobierno? Sí, a ver, a mí me gustaría comentar cosas como gruesas, porque me parece que son como importantes para empezar a entender. Esto va a ser un camino largo, va a ser una discusión como bien llena de ripio, porque no va a ser fácil llevar adelante esto. Pero algunas cosas que a mí me parecen importantes las que dijo el presidente ayer. La primera es que si pensamos que la primera reforma tributaria, o sea, previsional grande, fue la que hace Bachelet el 2008. Eso significa que desde el 1980 a 2008 hay 28 años, si no me equivoco, 28 años de un sistema que no lo tocamos. Acuérdate que con Lagos se hicieron los multifondos. Multifondos y los seguros de desempleo. Pero súper como... ¿cómo se llama? O sea, solo para quienes cotizaran en la AFP, digamos. Exacto. Limitado. Entonces, lo que hace Bachelet es poner al Estado entregando un pilar solidario para todas aquellas mujeres y hombres que no tenían nada. Claro, que estaban fuera de la foto. ¿Ya? Nada, absolutamente nada, que podían tener lagunas, tenía el bono por hijo. Bueno, eso es lo primero. Gran política pública. Súper importante. De ahí en adelante han venido dos reformas que no, como decía Juan Diego, no han prosperado. La reforma de la presidenta Bachelet, que hablaba del 5%. Yo creo que eran 4 puntos extra, ¿o no? Y uno, decía Rodrigo Valdés, a un fondo. Ah, claro. Eso puede ser, sí. Puede haber que en la discusión haya aumentado 5, pero creo que eran 4 al principio. Y luego la que presenta el presidente Piñera, que habla de este famoso 6%. A mí me parece que cuando el presidente Boric anoche en cadena nacional dice, ojo, que las personas nos están mirando y no sé si tenemos tiempo ni aguante social para una tercera reforma que no vea la luz en el fondo. Y eso a mí me parece que debiera llevarnos a todos a pensar muy seriamente, primero porque todos queremos tener una pensión digna, que fue buena parte de lo que movilizó a las personas, pero sobre todo porque no existe juego político para negarle como la sal y el agua al gobierno. Hoy día lo que hay es un sistema mixto, como decía la Carolina. Lo que se propone. Lo que se propone en la reforma es un sistema mixto. Mixto significa a lo menos que hayan 3 pilares también. Contribuimos los trabajadores, contribuye el Estado y contribuyen además los empleadores, que es una cosa súper importante. Sí, no, pero eso es así.
el tripartito, ¿no? Las tres El aporte mesas. tripartito y Claro. ahora el sistema mixto es porque tendría un fondo de solidaridad social. Exactamente. Y el mixto es porque tú le pones solidaridad al sistema, que es lo que el sistema hoy día no tiene. Y eso es, a mi gusto, es lo que nos hace, yo creo que nos hace reflexionar profundamente. ¿Cuán solidarios seremos capaces de ser para entre todos brindarnos un futuro, a veces cercano, a veces un poquito más lejos, donde podamos como colaborar con aquellos que tienen menos? Yo creo que este tema, piensen que hoy día el presidente Piñera sugería que fuera, el presidente Piñera sugería que fuera 3% de este 6% fuera al Fondo de los Trabajadores y el 3% a este Fondo Solidario. Oye, veamos las gráficas, hay algunas dudas, por supuesto que van a estar, como dices tú, Paula, es un proceso largo. Hay dudas con esta promesa del gobierno de que si se aprueba la reforma automáticamente vamos a tener mejores pensiones, porque la gente se pregunta, pero ¿cómo? Si esto va a ser un aumento gradual, 1 punto por año hasta sumar los 6 puntos de cotización. ¿Y qué va a pasar con el Estado? El Estado va a prestar esta plata. Hay quienes ven incentivos, digamos, perversos en que el Estado preste plata, porque una vez que empieza a prestar, después puede seguir prestando eternamente por réditos políticos, en fin, una serie de cuestiones que además son debate en todas partes del mundo. Tenemos algunas láminas porque la madre del cordero, podríamos decir, es cómo se distribuye el 6% y probablemente va a ser el tema político más duro en el Parlamento. Si tenemos ahí el salario bruto de una persona que son 500.000 pesos, el 6% de aporte del empleador serían 30.000 pesos, ¿cierto? Y como es una persona de sueldo más bajo dentro del espectro de la reforma, finalmente ese 6% sería un 8,3% de aporte a su pensión, porque sería beneficiado con este fondo común que va a beneficiar a los que tienen pensiones más bajas o sueldos más bajos, respecto, si uno se va para abajo, al de 2,5 millones, que es el tope, además imponible. Esa persona, el 6% de aporte serían 150.000 pesos, pero recibiría 125.340, un 5%, porque de la plata que se fue al fondo va a beneficiar a los que ganan menos, a los que tienen pensiones más bajas, en ese sentido solidario. Te fijas, un 8,3% recibiría el de 500.000, un 6,9%, el que gana 750.000, un 6,5%, 900.000, y más o menos por el 1.200.000 pesos se recibirían los 6%, los 6 puntos de retorno, digamos, que contempla la cotización adicional, y para los sueldos más altos un 5%. No sé si se entiende, pero esa es la forma de operar de un sistema que trata además de amortiguar a quienes han ganado menos por distintas razones, un fuerte enfoque en el tema de las pensiones de las mujeres, que somos las que más lagunas tenemos por hacernos cargo de los cuidados. ¿Cómo ven el debate político para ir cerrando este tema? Sí, ahí mira, un tema que me comentaron gente de gobierno como María José Saldívar era que no les gustó, incluso la persona del gobierno me dijo que creía que era un error haber dicho que era el fin de las AFP. Que fue un gustito. La consigna, el fin de las AFP. Bueno, lo comentamos. Sí. Que fue un error. Pero el presidente se eligió con el apoyo de no más AFP. Entonces yo le decía a esta, cuando me criticaban esto, yo le decía, bueno, pero obviamente el no más AFP fue clave en las protestas, fue clave, empezó antes del 2019. ¿Cómo iba a eludir ese tema? Me dijo, sí, pero un gustito que se dio, me dijeron. Porque las AFP van a seguir de alguna manera con la administración. Y no era necesario ese eslogan que obviamente fue respondido inmediatamente por la asociación de AFP. Que no le gusta nada. No le gusta nada todo esto, obviamente. Porque claro, pero el tema era si era necesario decir eso. Me lo dijo también una persona del gobierno, me dijeron, mira, yo creo que comunicacionalmente puede ser efectivo, pero no sé si era necesario decirlo. La ex ministra del Trabajo del gobierno de Piñera me dijo, yo creo que fue un lujo. O sea, no era necesario. Depende. Tú no destruyes algo. Cuando estás tratando de tu reforma, puede ser más suaves los términos en cuales te refieres. Pero cuando necesitas los votos del Partido Comunista, que yo sé que está dentro de tu coalición, y del Frente Amplio, bueno, esos votos los tienes asegurados si dices no más AFP. Y aquí se necesitan votos, a propósito de lo cual vamos a recordar parte de la conversación que tuvimos con Carol Cariola el viernes antepasado, después de lo que ha pasado ayer y con comunicado de prensa del Partido Comunista y todo diciendo que retiraban la candidatura de Carol Cariola o de cualquier diputado comunista a la presidencia de la Cámara después de que
fuera un hecho, de que no iban a estar los votos para apoyarla. Y ojo, es el lunes por la Cámara de Diputados que entra a trámite la reforma de pensiones y el mismo lunes se produce la elección. ¿Qué irá a pasar? Bueno, recordemos mientras tanto lo que dijo Carlos Cariola. Si, por ejemplo, fuera la condición fuera, porque como tú has dicho, el problema es que se ha personalizado en ti. Pero el problema no es la personalización, el problema es la intencionalidad que hay detrás de la personalización. Entonces, ¿me entiendes? Porque al final del día, el Partido Comunista, al igual que el Frente Amplio, al igual que el PDG, que tiene una presidencia en el próximo periodo, de este periodo al otro, o la Democracia Cristiana, que es el que viene, tienen el derecho de elegir a quién los va a representar. Nosotros, yo le he dicho a mi bancada permanentemente, yo estoy disponible. ¿Estás disponible a no ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados siempre y cuando que se mantenga el PC? Puedo no ser yo y podría ser Carmen Hertz, una tremenda dirigente, podría ser Lorena Pizarro, una tremenda... Pero sucede que eso es algo que la bancada tiene que tomar la decisión. No va a ser Carmen Hertz, no va a ser Boris Barrera, no va a ser nadie de la bancada de diputados del Partido Comunista. ¿Cómo lo ven brevemente para cerrar este asunto, Paula? A mí me parece que el Partido Comunista hizo lo que tenía que hacer. Porque yo creo que lo discutimos en un par de programas atrás. Yo pienso que fue súper acorralado el Partido Comunista. Pensemos que es un Partido Comunista que está en el Congreso, que está en el Parlamento. No es un Partido Comunista que está fuera del juego político. Son elegidos democráticamente, representan a una base de personas y están en el juego democrático, pero efectivamente yo creo que hay aquí hay un uso político de la figura de Mico en el sentido de obligar al Partido Comunista a tomar una decisión en torno a una materia que es propia del partido, que son los derechos humanos. Y yo creo que cuando te acorralan el partido, a mí me da la impresión que hicieron lo correcto, a mí me gusta lo que hicieron, que es decir, no se puede. O sea, en estas condiciones no se puede porque es una exigencia tan rara la que le hacen, ¿no? Esta exigencia de desautoriza a 2 de tus diputadas para apoyar a Sergio Mico, que es un señor que está en un entredicho genuinamente. Eso en el caso de la DC. Claro. Porque en el caso del Partido de la Gente están a punto de pasar por caja en el casino. Claro, pero es que el Partido de la Gente tiene otro tema, que descubrió qué significa estar en el juego político. Y bueno, se subieron al tren nomás. Pero yo creo que aquí es básicamente la democracia cristiana, fíjate. Yo creo que el juego de la democracia cristiana en esto a mí me parece súper riesgoso y no lo comparto. Sí, a mí del Partido Comunista lo que sé es primero que ella puso a disposición su cargo a que lo ocupara otra persona y el partido, o sea, fue real lo que nos contó acá, de que ella iba a poner a disposición en la eventualidad de que ella fuera el problema, que ella ponía a disposición el cargo y que lo ocupara otra persona. Eso ocurrió y el Partido Comunista decidió no hacerlo, ¿ya? La tirria, la molestia y casi la indignación del Partido Comunista en el Parlamento es con la democracia cristiana. Es con Erika Edo, el diputado Erika Edo, que al parecer intentó en esta... Lo que explicaban era que la DC está está desgranando el choclo, evidentemente. O sea, claro. Entonces, ante ese nivel de incertidumbre, ellos como que se lavaban las manos y decían que no, y justamente el Partido Comunista lo que le pide, bueno, defínanse, yo no le puedo pedir esto al PDG, al Partido de la Gente, pero ustedes, ¿me entienden? Que fuimos gobierno, que participamos en un mismo gobierno, cuál es su posición, y al parecer ellos se lavan las manos, con lo cual podríamos decir que el Partido Comunista tiene puesto el ojo sobre la democracia cristiana y sobre el rol que cumplió en este caso. Ellos hacen un hincapié también en un tema bien importante, que es que Carmen Hertz y Lorena Pizarro no están en la demanda colocada en tribunales. Ellas manifestaron su apoyo, pero no son parte de la presentación a tribunales que hizo las agrupaciones de derechos humanos en contra de Sergio Mico. Para todos los efectos, ha sido igual, no han conseguido los votos. Carol Cariola no será la presidenta de la Cámara y el lunes vamos a mirar con atención esa elección allá en el Congreso. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso estaremos conversando con la filósofa e investigadora independiente Lucy Oporto acá en el estudio. Antes, WOM tiene algo que contar. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestra invitada de hoy desde Valparaíso. Nos visita
Lucy Oporto, que es filósofa, que es doctoranda en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, investigadora independiente. ¿Cómo estás, Lucy? Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Autora, entre otros textos, del libro Una arqueología del alma, ciencia, metafísica y religión, en Carl Gustav Jung, El diablo en la música, La muerte del amor en El gavilán, de Violeta Parra, Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, editado por la USACH, La inteligencia se acrecienta en la nada, entre otros textos. Y uno que se empezó a hacer muy conocido se llamó, que es más bien un ensayo, Lumpen, consumismo, saqueadores y escorias varias, tener, poseer, destruir, que escribiste, Lucy, mientras ocurría el estallido. O sea, no es un texto que haya tenido la distancia crítica de 1 año, 2 años o 3 años después, y por eso ha sido muy celebrado por la interpretación que hiciste en ese momento en que dijiste: no hay nada que romantizar, esto es solo vileza, odio y destrucción. ¿Cómo lo ves a 3 años? Más o menos igual. Ese texto apareció publicado el 17 de noviembre de 2019 en Escritores y Poetas en Español, letras.mysite.com. Ese es el sitio donde apareció esa primera versión. Después fue incluido en el libro He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, ensayos de crónica filosófica, que es el último libro que he publicado, editado por Catancura, apareció en noviembre de 2021. Está incluido en ese libro, solo con algunas correcciones formales, pero en esencia es el mismo texto. ¿Qué es lo que abre los hechos del 18 de octubre que persisten hasta el día de hoy? ¿Qué del Chile actual tiene que ver con lo que pasó a partir del 18 de octubre? La escalada de la violencia y la degradación progresiva, la descomposición social, la descomposición institucional también, es lo que ha persistido desde entonces como línea principal. Por supuesto, no es la única. Yo lo describiría así por el momento. ¿Por qué no compartes con nosotros y elaboras, Lucy, esta idea del lumpenconsumismo o del lumpenfascismo, que es lo que vimos en la calle expresado en primeras líneas y gente movilizada, a tu juicio? Bueno, esos dos son conceptos más amplios. Lumpenconsumismo es un término que yo propuse en un ensayo que está incluido en Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, intitulado La maduración de la serpiente. Ese trabajo incluía elaboraciones realizadas en 2005, por un lado, pero también de 2011. En 2011 yo le di forma definitiva a ese texto. Entonces yo propuse ese término para describir principalmente a un tipo humano dicho en términos formales, que era básicamente el requerido para que la maquinaria de la postdictadura funcionara. Y consistía en describe un envejecimiento progresivo de la población enfocado en las relaciones entre las personas, relaciones de dominación, de explotación en sentido amplio, no solamente el patrón que explota a su siervo, no era solo eso, sino dominación en todos los niveles, comportamientos ruines en general, una pseudoestética dada a lo feo, lo vulgar, y principalmente asociada a la sociedad de consumo. Ahora, se trataba de un espectro transversal porque iba desde los grandes amos, como yo señalo en ese texto, hasta los seres más miserables, de lo cual, por supuesto, yo rescato solo a las excepciones que están en alguna parte, aunque yo no las vea. Tú hablas mucho de la fortaleza moral y de lo virtuoso de las personas como lo único que nos va a salvar de esta última oscuridad, de la disolución de Chile.
¿Dónde están esas fuerzas morales Yo solo las he visto en personas individuales, una que otra. A veces encuentro personas así en cualquier nivel. Como te señalaba, es importante señalar eso, que esos términos que yo propuse eran transversales, porque el origen del término lumpenproletariat, que significa andrajoso, ¿no? Un proletariado andrajoso. Bueno, eso remite a la etimología del término, pero para mí era algo mucho más amplio y transversal, dado a una miseria interna de las personas, ruina de las facultades cognitivas, comportamientos ruines como manipular, traicionar, sacar ventaja de todo, que es lo que se ha visto en estos años, y eso yo lo he visto entre personas consideradas humildes incluso. Entonces, el otro término, el lumpenconsumismo, apareció en el ensayo aparecido en noviembre de 2019, y ese ya describía principalmente lo ligado a la sociedad de consumo. Y yo pienso que en gran medida eso es lo que se desplegó ahí a través de los saqueadores y la vandalización de las ciudades. ¿Y tú no ves a estas personas como víctimas de una marginalización de la cual no pudieron escapar? Se puede ver así, por supuesto, desde otros enfoques, pero todas las personas toman decisiones. Y aquí, a lo menos en lo que se vio en esos meses y después también en los saqueadores, por ejemplo, muchos estaban organizados. Esa fue una decisión tomada. Hubo un grupo de personas que hicieron eso en forma deliberada, aprovechándose de todo, por supuesto, porque ese también es un rasgo de esta descripción que yo hacía, aprovechamiento de todo, oportunismo en todo lo que se encuentre, y es una avidez que deleita. Entiendo. Tú hablas del neoliberalismo como metástasis y como la verdadera peste negra de Chile que supura. Y ha habido estos días un debate sobre el neoliberalismo, el capitalismo, y si este es como una especie de producto humano del neoliberalismo. ¿Hay a quien ir a cobrarles cuentas, considerando que esto en Chile se impuso vía una dictadura? El problema es que ahora es una cosa generalizada, por supuesto, sí. He escuchado esas discusiones, hasta donde yo alcanzo a entender. Yo lo enfoco en el aspecto moral y humano más específico. Las discusiones de los economistas me cuesta seguirlas porque yo no entiendo su lenguaje técnico. Y aquí hay una complicidad, para decirlo en una fórmula resumida, una complicidad entre los oprimidos y los opresores. Entonces, por supuesto que hay personas que no pueden escapar su destino de miseria. Pero no nos podemos quedar en eso. Evidentemente, digamos, estos trabajos que yo hice estaban enfocados además a destacar la importancia del desarrollo de la capacidad de conciencia. Y eso se puede dar también de manera transversal. A veces encuentra personas que no han ido a la universidad, tienen poca escolaridad, pero hay algo en ellos, un cierto desarrollo, algo que indique que hicieron un camino interno, propio. Son pocos, pero hay. ¿Tú atribuyes parte de esta, qué sé yo, decadencia al hecho de que haya habido impunidad en los crímenes de la dictadura? ¿Y crees que también tiene que ver lo que se expresa a partir del 18 de octubre con la violencia propia de la dictadura, pero con otros episodios históricos cargados de violencia? ¿Puedes desarrollar un poco esa idea? Sí, me parece que la impunidad en los crímenes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura quedó como una mancha y una herida que supura hasta ahora. Es cierto que se ha hecho justicia en algunos casos, pero no en todos. Han pasado décadas y
los afectados directos, que son los familiares, por ejemplo, de estas personas, se están muriendo. Y yo a veces escucho opiniones de personas que señalan que, bueno, esperemos que todos se mueran, todos, o sea, todos los que vivieron en ese tiempo, incluidos los de mi generación, para que esto se acabe. Pero eso no es así, porque, por así decirlo, el inconsciente colectivo no funciona de esa manera. Y habría que investigar si las violencias de siglos anteriores tienen que ver con esto también. Uno ve en una obra como Hamlet, por ejemplo, cómo el crimen inexpiado vuelve y además contamina todo. Y no hay que olvidar que la tortura y la desaparición forzada de personas fueron instituciones del Estado chileno, o estoy equivocada. Y eso significa financiación, logística, entrenamiento, y ahí estamos todos manchados, porque eso se hizo con los impuestos, ¿no? ¿O estoy equivocada en eso? Y eso explicaría en parte el brote de violencia, pillaje, del estallido social, dices tú. No es una reacción contra eso, es la consumación de eso. O sea, porque todas estas personas actuaron en la impunidad absoluta. Habrán detenido uno que otro, pero esa destrucción está ahí, impune. Me refiero a la destrucción de la ciudad, porque las personas que fueron afectadas con la pérdida de su visión van a ser indemnizadas, pero yo no sé si las personas que quedaron en la ruina por esta causa van a recibir alguna ayuda, o la destrucción de los monumentos históricos, las iglesias vandalizadas. Yo no sé si eso se va a compensar. ¿Ha sido reparado? No, yo creo que no. En Valparaíso por lo menos las cosas están más o menos donde mismo. Más o menos donde mismo. Y esta idea de que lo material no importa porque total se recupera es falso. Y es de una frivolidad espantosa, pero revela algo peor. Una especie de dificultad para enfrentar los duros hechos de la realidad y los alcances que puede tener la violencia. Porque no está la cadena de razonamientos que indica que si la persona pierde, por ejemplo, su pequeña empresa, va a quedar en la ruina, a lo mejor tiene deuda, no sabemos cómo va a salir de ahí, nada de eso importa. En ese sentido, Lucy, ¿cómo evalúas a la generación política que se consolida a partir de los hechos de octubre del 2019 y que hoy gobierna? No, me parece nefasta. Nefasta, simplemente. Vuelvo a aclarar que yo siempre rescataré a las excepciones y cuando yo las vea me convenceré más todavía. Debe haber, por supuesto, personas que han actuado de buena fe. Yo no descarto nada de eso. Pero lo que concierne al actual gobierno, bueno, el país va directo al abismo con Boric y su horda. No les concedo nada, no les creo nada. Esta especie de veleidad permanente, cambios permanentes, no hay estabilidad, no hay conducción, y yo veo que la escalada de la violencia continúa. Las personas que entienden un poco más a los economistas que yo afirman que también esto va mal, va peor. Y bueno, las instituciones no funcionan, digamos. Yo no sé si antes funcionaron, ¿eh? Siempre he tenido dudas sobre eso. Otra de las cosas que dices, Lucy, es que esta es una generación política que por cultura tiende a relevar las características femeninas y a, de alguna manera, menoscabar o, qué sé yo, darle menos relevancia a las características masculinas. ¿Podrías elaborar un poco esa idea? Sí, eso tenía que ver un poco con las teorías que había desarrollado Jung, basándose también en autores antiguos sobre los principios masculinos y femeninos, que da virtudes femeninas y virtudes masculinas, que pueden estar en ambos
un género se dice ahora, creo. No sé, yo me pierdo en esa discusión. Entonces, claro, se puede hablar de el autoritarismo de los varones, el machismo, ¿no? Despóticos, autoritarios, violentos. De acuerdo, esa es la rigidez total de esos caracteres, pero se habla poco del debilitamiento de las virtudes masculinas y eso está bastante difundido. O sea, no se hacen cargo de nada, dados al cafichismo, a la farra, no toman decisiones, no llegan hasta las últimas consecuencias en nada, adolescencia eterna, mucha dependencia de las madres, y eso me parece muy problemático. Con las mujeres el asunto es más complicado, pero ya que me preguntabas por las virtudes masculinas, yo diría que hay un debilitamiento de eso, y de eso no se habla, porque no es que lo femenino sea lo más virtuoso en detrimento de lo masculino, no es eso. En ambos casos hay virtudes que se pueden debilitar, como ocurre en el caso femenino del arquetipo de la madre terrible, que es una representación, además, del inconsciente colectivo mismo. Y cuando se impone, destruye todo. Eso es lo que tenemos hoy día. Por eso yo he afirmado que el arquetipo dominante en Chile es ese, la madre terrible. Oye, vamos a pasar a la mesa, Lucy, para seguir conversando con Paula y Juan Diego. Quería preguntarte por tu opinión, ya que estamos en esto, sobre la política de las identidades, que se vio muy reflejada en el trabajo de la Convención Constitucional y que ha tomado el discurso de las izquierdas a nivel mundial en los últimos años. Esa es una discusión que ha llevado, hasta donde entiendo, la izquierda posmoderna. Yo no entiendo esas teorías en su fondo, nunca me han interesado mucho, porque para mí, además, si vamos a hablar de identidad, lo más importante es el desarrollo de la identidad personal, que toma toda la vida. Sobre esa base se puede hablar de identidades colectivas que tengan algún sentido, al menos esa es mi consideración, pero esto de la política de las identidades al parecer ha derivado en una fragmentación de todo, no me parece que sea lo más relevante, tiende a una atomización, no me convence nada. Chile hacia el abismo solo podría ser salvado, entre comillas, por fuerzas morales y espirituales poderosas, planteas tú, pero tenemos el problema que solemos liquidar a nuestros mejores elementos. Tú das ejemplo de personas virtuosas en Salvador Allende, en Violeta Parra, en Gabriela Mistral y en otros personajes no tan conocidos que tú has estudiado. ¿Por qué somos buenos para hacer eso? No tenemos salvación en ese sentido, entonces, si liquidamos a nuestros mejores elementos. Quizás la debacle en materia educacional, que eso primero fue iniciado en la dictadura, fue continuado en la postdictadura. Parece que algún intento de rescatar algo con esto de los liceos bicentenarios, que ahora los quiere liquidar, hasta donde entiendo. Algo, pero eso es poco, ¿no? Tampoco quiero menospreciar esa iniciativa, pero como política pública todos los liceos deberán ser de excelencia. Yo lo atribuiría a eso, pero no sé si a una inclinación a la violencia anterior, es una investigación que habría que hacer a través de documentos, imágenes, una serie de cosas, pero sobre ese punto específico quisiera puntualizar algo, que hay muchos suicidios. Cuando yo hice el estudio sobre el gavilán de Violeta Parra, observé eso solo por poner un inicio, ¿no? Balmaceda, Recabarren, Violeta, después viene de Roca, un año después. Y hay una serie más de personas que se quitan la vida. Bueno, por supuesto, el propio Allende. Augusto Olivares y enseguida Allende. Y otros más que a mí se me escapan, por supuesto, escritores, artistas, otras personas que han aportado con sus reflexiones o con sus obras al país. Esa es una línea que habría que investigar. ¿Por qué tanto suicidio? Y suicidio como una ofrenda a la República en algunos de esos casos. O en el caso de...
el caso de Allende podría ser, no sé, se podría discutir, ¿eh? Yo pienso que fue una muerte heroica la de él, pero por otro lado también en no pocos casos el suicidio es una variante del homicidio colectivo, porque las personas se ven obligadas a quitarse la vida cuando ya no hay nada, no hay condiciones para vivir. Pero eso se puede matizar. En todo caso, yo no comparto el juicio según el cual quien se suicida es un cobarde. Claro, sí. Huye. No, porque además eso yo se lo he escuchado a otras personas que entienden más de esto, incluso que tener fuerza física para hacer algo así. Es que tienen, paradójicamente, para quitarse la vida hay que tener cierta fuerza interior y fuerza física. Coraje. Claro, no es llegar y hacerlo. Lucy, vamos a seguir conversando en el mesón con Paula Bócar y con Diego Montalva. Antes vamos a ver una de las declaraciones que hace el presidente Gabriel Boric en su discurso en La Moneda a propósito de los 3 años del estallido social. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte no ha sabido interpretar ni dar respuesta. Ya, parte de la declaración del presidente Boric a 3 años del estallido, ya estamos en el mesón junto a Lucio Porto. Paula Bócar y Juan Diego Montalva también se incorporan a la conversación, Lucy. Paula. Buenas noches, Lucy. Buenas noches. Yo estaba mirando al presidente en ese video, los anteojos del presidente, y en general el presidente Boric tiende a citar al expresidente Salvador Allende. ¿Tú ves alguna similitud entre el presidente Boric y el presidente Allende? No, ninguna. Me parece que él, o no sé si llamarlo su entorno comunicacional, como se dice ahora, lo han asesorado en esa línea para que se identifique con Allende, pero a mí no me parece. Es decir, Allende primero tuvo una trayectoria larguísima hasta que llegó a ser presidente. De búsqueda del poder, en el fondo. Un ejercicio del poder. No sé si he dicho así, pero sí de entregar algo constructivo al país. Yo lo diría más bien así. Postuló varias veces para la presidencia. Además, ejerció su profesión como médico. Tuvo una larga formación política, al parecer. Y además no trató de refundar nada. He leído algunos discursos donde se refiere a otras figuras históricas como Bernardo O'Higgins. Y digamos, consideraba la historia anterior. Y a mí en lo personal hay 2 discursos que siempre me impresionaron. Desde luego sus últimas palabras en La Moneda y el discurso que emite ante la Gran Logia de Chile en 1970. El último discurso trata acerca de la traición, de la lealtad, y él insiste mucho en la lealtad que el pueblo tuvo hacia él y él como alguien que le debía lealtad. Es decir, una declaración como esa, antes de quitarse la vida, no pudo ser una impostura, ni un acto performativo, ni una performance, ni, ¿cómo se dice ahora? Acto comunicacional. Claro, un relato, como se dice ahora, toda esa jerga insufrible para mí, que parece que indicara que lo único que importan son las apariencias per se, que es diferente de analizar un aspecto, a lo mejor como lo has hecho tú también, he visto que lo haces en otras ocasiones, y tratar de leer algo ahí, eso es otra cosa. No, como que tenemos que quedarnos con las apariencias, y en ese sentido Boric es pura apariencia. Probablemente él admire a Salvador Allende, pero nunca va a estar a su altura, nunca. No tiene fuerza de carácter, no tiene don de mando, no tiene capacidad para gobernar. Y si va a continuar en esa línea, siguiendo ese argumento hasta el final,
Yo me pregunto si Boric está esperando a que haya un golpe de Estado. ¿Por qué podría haber un golpe de Estado en este escenario? Yo lo mencionaba por su, más que nada, no tanto pensando en que eso pudiera ocurrir, porque yo no lo sé, pero sí como él insiste en seguir la línea de imitar a Allende. ¿Cuán lejos puede llegar? Claro, o sea, sí. Lucy, tú eres allendista. Explícanos cómo es eso. No, lo del allendismo es un asunto personal. Yo lo he explicado en otras ocasiones, porque eso ha sido tomado como si yo fuera parte de un movimiento. Fue en respuesta a una pregunta que me hicieron en otra entrevista en que la pregunta fue si yo era una persona de izquierda. Entonces, para acotar el punto, que era lo que realmente me interesaba, dije, no, más bien allendista. Esa fue la respuesta. Yeah. Y tenía que ver con mi admiración por Salvador Allende. Yeah. Nos queda súper poco rato, pero quería preguntarte a propósito de una conversación y polémica que ha habido a partir de los 3 años del estallido, el rol de los intelectuales. No sé si has estado cerca de esa qué sé yo, controversia o conversación. Tú dices que te han parecido lúcidos a partir de lo que pasó, las reflexiones de Sergio Muñoz Riveros, de Juan Cristóbal Guarelo. ¿Cómo crees en general que ha sido la mirada de los y las intelectuales para una cuestión tan compleja como lo que ocurre a partir de octubre del 2019? Bueno, yo no conozco todo lo que se ha publicado. Claro. ¿No? Hubo muchos, bastantes en realidad, intelectuales que apoyaron toda esta violencia feroz y la justificaron teóricamente incluso. Tú hablas de Gabriel Salazar, el Premio Nacional de Historia. Claro, Salazar, Mariano Puga antes de morir, también Sergio Grés. Hay otros más que se me escapan. ¿No? No me parece. ¿No? ¿Faltó distancia crítica? Yo tengo la sospecha de que ahí actúa un nivel de irracionalidad inconsciente que ha permeado incluso esas capas intelectuales. De otra manera no me puedo explicar una justificación teórica de ese tipo considerando todo lo que había pasado. Es decir, ¿es que acaso no vieron lo que ocurrió en Santiago, por ejemplo? ¿No? O no importa, o también pensaban que no importa, total, lo material se recupera. A lo mejor a ellos les sobra, yo no lo sé. No lo sé, pero no me parece y no estoy de acuerdo con ellos de ninguna manera. Usted en un momento, en uno de los textos, responsabiliza a Bachelet del inicio usted habla había signos de un proceso de descomposición y solución social, sobre todo a partir del gobierno de Bachelet. Sí, eso tenía que ver con mi hipótesis relativa al arquetipo de la madre terrible. Ahora, no es que ella, en términos personales, encarne eso necesariamente. Yo no lo sé porque yo a ella no la conozco en persona, pero sí lo que representaba, quizás, lo que cierta masa proyectó sobre ella. Y justamente coincide con un proceso de descomposición. Bueno, siempre ha habido descomposición en estas décadas, donde yo alcanzo a ver. Pero ahí como que empezó a acelerarse y hubo otros signos cósmicos, si se quiere, que hay que considerarlos como imágenes y símbolos de este proceso de disolución. El terremoto de 2010, aluviones, todas esas cosas también. Sí. Que son señales a tu juicio de... Sí, también, que prefiguraban esto. Que prefiguraban esto. Bueno, muchísimas gracias, Lucy. Muy interesante la conversación contigo. No nos dio el tiempo para poder alargarnos, pero tuvimos suficiente tiempo como para conocer. Sí, muchas gracias a todos. Tus líneas de pensamiento. Gracias por estar con nosotros y venir desde Valparaíso especialmente para el programa. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa. Al regreso estaremos junto a nuestro columnista, el abogado Luis. Última parte del programa, saludando al abogado Luis Cordero, nuestro columnista acá en el de Días Contados. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias. Pues este fin de semana largo. Sí, qué rico. Todavía dura el vuelito, ¿no? Sí. Además ya mañana es viernes. Sí, pues. Con lo cual ya el vuelo, ya no es un vuelo, es un aventón. Una aventura. Oye, tenemos tema, tenemos que hablar de, yo dije, exangüe proceso constitucional, porque no sabemos para dónde va básicamente la cosa, pero
Partamos hablando de algo que la Paula propone, que es algo que pasa en Puerto Montt y que tiene que ver con la expulsión de estos ciudadanos extranjeros que agredieron a carabineros, que fue tema, el propio presidente dijo que iban a ser expulsados, pero un fallo de la Corte de Apelaciones dictó una orden de no innovar a propósito de un recurso de amparo presentado por la defensa de estas personas, y entonces se paralizó la expulsión, algo a lo que el gobierno va a apelar, y ahí nos damos cuenta de que la ley quedó redactada de una forma en que aparentemente la doble notificación hace que se ralente el proceso, ¿o no es eso, Lucho? A ver. En este caso no, pero sí producto de lo que está sucediendo ahora y de los eventos que han ocurrido en el último tiempo. Por cierto, se han levantado los problemas que tiene la ley de migraciones en su redacción, que exige doble notificación, pero este caso en particular no tiene que ver con eso. ¿Ya? Este es un caso bien específico. La nueva ley de migraciones distingue las causales de expulsión están tasadas, ¿no? Es decir, están nominalizadas, y quien tiene una competencia de expulsión es el director de migraciones, el director del Servicio Nacional de Migraciones, y que esencialmente, si uno tuviera que resumir qué elemento en común tienen eso, esas causales que son de infracción a la legislación de migración. Pero hay una norma que aún mantiene una facultad discrecional general que le encomienda y faculta al subsecretario del Interior para realizar estas expulsiones por razones de seguridad nacional. Ya. O sea, de interés nacional o seguridad externa. Perdona, Luis, ¿no? Que sería el caso de las personas que golpean a los carabineros. Bueno, lo que pasa es que, si ustedes se detienen por un momento, el presidente de la República dice que le ha pedido al subsecretario del Interior, y de hecho cita una norma, dice el artículo 132, que donde está regulado el procedimiento de la expulsión y está la atribución, excepcionalmente la atribución la podrá ejercer el subsecretario del Interior, en estas dos causales que son bien discrecionales. Esa es la causal que se ejecutó en este acto, o sea, no es la del director de migraciones, sino la del subsecretario. Perfecto, mientras vemos las imágenes. Esa, la que se recurrió a amparo, y es porque son varias resoluciones respecto de varias personas, y es esa la que la Corte ha detenido mientras conoce el fondo del asunto. Esto es bien importante, porque no es que el recurso se hubiese acogido. Lo que la Corte ha ordenado es que se suspendan los efectos de esa expulsión mientras no resuelve el fondo del asunto. Ahora, el caso va a ser bien interesante por varios motivos. El primero, porque esta administración ha recurrido a esa atribución, que es bien discrecional para ejecutarla. Segundo, porque probablemente el caso va a llegar hasta la Suprema. Y lo tercero es porque si... no solo marca precedente, sino que nosotros tenemos un registro histórico de, no sé, 10 años, 15 años aproximadamente, de una evolución en la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha ido acotando las facultades discrecionales en materia de expulsión. De hecho, la ley de migraciones recoge algunos de esos criterios de la Corte. Y la paradoja, además, es que lo hace esta administración, que fue una administración especialmente crítica con mecanismos de expulsión anterior. Entonces, tiene ribetes jurídicos interesantes, pero también tiene ribetes políticos que son inevitables. Luis, solo para poder entender, ¿cómo uno puede explicarse que un grupo de personas agreda a carabineros de la manera como lo vimos en las imágenes? Sí. Y la justicia se desempeñe de una forma que pareciera ser algo así como rozar la impunidad de ese acto? ¿Cómo uno puede...? Porque ¿qué es lo que nos pasa a todos en un punto? ¿No? Claro, ¿por qué no hay una expulsión inmediata? ¿Por qué el presidente de la República no tiene la atribución para que cosas como esta puedan resolverse de una manera fluida? Por el debido proceso, diré. Pero nosotros veníamos de una legislación que tenía competencias muy amplias, extremadamente discrecionales, y que la jurisprudencia de la Corte fue acotando, en el fondo, ¿no? Personas que terminabas expulsando después de muchos años en el país, que habían formado una familia, y entonces terminabas expulsando al padre o la madre y el niño se quedaba. Entonces habían un montón de hechos que ocurrieron en el tiempo que fueron definiendo esos criterios. Pero me quiero hacer cargo de tu pregunta específicamente, porque el rol que nosotros le pedimos a los jueces es que apliquen la ley, no que hagan política. Y lo que están haciendo los jueces acá es aplicando la ley. Otra cosa es que a nosotros no nos guste cómo quedó la ley. Otra cosa es que el presidente interpele. Pero acá,
la garantía para todos es que esas reglas del juego, nos gusten o no nos gusten, hay unos terceros imparciales que la aplican. Y por eso yo creo que es conveniente mirarlo con esos ojos, porque el presidente además le pidió al subsecretario ejercer la atribución más discrecional que le permite la nueva ley de migraciones. Y lo que la Corte ha decidido es simplemente suspender los efectos mientras discute el fondo del asunto, porque eso tiene una lógica. Si los expulso, no tiene sentido que yo entre a conocer el fondo del asunto. Total, ya están afuera. Claro. ¿No? No, Entonces, por eso va a ser interesante. Y recuerda que paralelamente está el proceso penal en contra de ellos por la agresión a carabineros. Claro. ¿Diego? No, yo me iría al tema de la discusión de la famosa discusión constitucional. ¿En qué está? ¿En qué vamos? ¿Cómo la ves? ¿Avanzó? Nuevamente hubo se postergó. Una suspensión el día de hoy. Sí. Mira, yo a estas alturas no sé si tenemos que... No sé qué es lo que uno podría conversar de qué es lo que han existido como avances, porque avances han tenido muy poco. Muy poco. Yo creo que la genuina pregunta que uno tiene que hacer, esto a propósito de la conversación que tuvieron con Lucio Porteván, es que yo creo que el proceso constituyente es la única manera de recomponer ciertos elementos que están completamente fraccionados, ¿no? O sea, necesitas un espacio donde nosotros podamos discutir la lealtad a las reglas del juego, y lo voy a decir del siguiente modo. Lo que pareciera existir consenso es que la Constitución del 80 ya no va. No solo no va, sino que hay algo que más o menos debiéramos tener claro, y es que un sistema legal se sostiene no solo por la amenaza que te pueden hacer cumplir forzosamente la ley, sino por un cierto consenso de que esas reglas del juego nos benefician a todos. Cuando ese consenso se rompe, tú definitivamente lo que hiciste es que dejaste de aplicar esas reglas. Y lo que tenemos hoy día con la Constitución del 80 es que en general el sistema político la está dejando sin aplicación. De hecho, eso explica... ¿Está dejando sin aplicación? Y yo creo que lo que ha pasado con la práctica del denominado parlamentarismo de facto, ¿no? Que en el fondo se dice, mira, yo eludo la iniciativa exclusiva por la vía de reformas constitucionales. Entonces, el sistema político requiere de nueva constitución esencialmente porque necesita repactar unas ciertas reglas del juego que todos validemos. Entonces, cuando tú prorrogas el proceso constituyente, yo entiendo las urgencias, pero cuando nosotros prorrogamos el proceso constituyente, lo que sigue sucediendo es que el sistema político se sigue degradando. Porque nadie tiene ninguna lealtad, ni siquiera la derecha. Y la UDI ha sido clarísima cuando dijo en la mitad del proceso constituyente, este texto, la Constitución del 80 está muerta. Claro, pero uno ve que hoy día todas esas declaraciones está como... Sí, pero fíjate de dónde viene. Jackson, sí, pero, claro, porque tiene republicanos defendiendo que no se haga nada. Sí, no, pero fíjate que yo ahí hago una distinción, ¿no? Pero fíjense la posición de Macaya, la posición de la UDI. Esto a propósito de las declaraciones de la presidenta del Frente Regionalista Verde Social, que además genera una gran controversia en el Frente Amplio. Que ella dijo, el momento constituyente se acabó. Se acabó. Ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Ahora, eso, por cierto, tiene, si uno lo mira como contingencia electoral, porque probablemente lo que muchos están evaluando es que si hoy hay una nueva elección de convención, lo que va a suceder es que no va a tener una mayoría o la derecha va a estar sobre representada. A mí me parece, yo logro comprender esas razones electorales, pero creo que está en una situación extremadamente compleja. Mira, acaba de haber ingresado el proyecto de reforma de pensiones. El tema pensiones está muy marcado por la manera en que nosotros comprendemos la seguridad social. ¿Sí? Okay. O la vida en comunidad. O la vida en comunidad, sí. Salvémonos solos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? El Congreso, el Gobierno y el Ejecutivo y el Congreso tienen ciertas prioridades y tú necesitas un espacio donde reconfigurar esa discusión. Y yo creo que en el mismo espacio que es el Congreso hay una competencia de tiempo estrictamente pragmática, que el Congreso no tiene espacio para esa idea y además está muy contaminado por la contingencia en el fondo. Entonces, yo creo que efectivamente, probablemente, hay algunos que deben considerar que no es apuro, pero lo que a mí me parece especialmente dramático es que en la medida que esto se retrasa, el sistema político se sigue degradando. Porque la lealtad a las reglas del juego las vas alejando en el fondo, ¿no? Y ese es un problema muy complejo. Pero Luis, como dice mi mamá, hechos son amores y no buenas razones.
Entonces tú tienes aquí una clase política que en la mitad del proceso constituyente, preocupados por este alzamiento popular, como conversábamos hace un rato, dijeron ya, entregamos todo. Y entonces la Constitución del 80 no existe, vamos a reformar, vamos a hacer cambios, estamos todos de acuerdo en eso. Ocurre lo que ocurre con el plebiscito del 4 de septiembre y hoy día lo que vemos son fuerzas políticas que están simplemente apostando al cansancio de las personas, excepto aquellos que siguen empujando, que ya sabemos quiénes son, pero buena parte de la centro-derecha más bien cree y apuesta al cansancio y a algunas reformas impulsadas por un gobierno reformista y no toquemos la Constitución del 80. Mira, yo tengo la impresión de que esos incentivos están en las dos puntas. O sea, están en el mundo probablemente en una parte de la derecha y en una parte de las coaliciones, que creo que está igualmente distribuido. O sea, creo que hay incentivos para poder sacar. Si uno mira en el largo plazo, hay buenas razones para preocuparse de esto, porque si no, no solo el sistema político se va a degradar, sino que el sistema político va a terminar por absorber y degradar a la propia clase política que hoy día está en el Congreso. Y esa es la antesala de un gobierno populista o derechamente de un gobierno autoritario. Que quiero decir que hoy día los gobiernos autoritarios no necesitan manifestaciones de fuerza, simplemente necesitan actuar bajo determinado tipo de condiciones. Y yo creo que los ejemplos abundan, en el fondo, ¿no? Es lo que ha estado pasando en Polonia, es lo que está pasando en Hungría, es lo que pasa en El Salvador, en fin. O sea, ocupar el sistema legal para un ejercicio de poder autoritario. ¿Por qué? Porque como el sistema político se degrada y se deslegitima, esencialmente tú necesitas un salvador. Y la manera de lograr ese salvador es arrogándole atribuciones excepcionales o ejerciendo esas atribuciones excepcionales. Venezuela, señor Manuel. Pero es el drama estructural de este tema, en el fondo, ¿no? Entonces, por cierto, si tú quieres degradar el sistema político y a partir de eso construir tu legitimidad política, por cierto, tú no quieres nuevo texto. Pero yo creo que por la sanidad del sistema político, por una fragmentación que tenemos hace mucho tiempo, por un problema que yo creo que está detectado, y yo por eso no solo ubico, y yo creo que lo hemos conversado antes, en el estallido, sino que cuando uno revisa, mira, hay tres momentos. El 21 de mayo del 2000, Lagos y su discurso, una constitución para el Bicentenario, los mejores constitucionalistas para el Bicentenario, la presidenta Bachelet y su proceso constituyente, es una constitución con participación, ¿no? Porque no bastan los expertos en... El tercer proceso constituyente, o sea, el tercer envío que viene con el pacto de noviembre del 2019 y que termina en un plebiscito de salida mal que es, yo creo que haber desaprovechado esa oportunidad nos va a costar, nos vamos a lamentar durante mucho tiempo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos 2 décadas. Entonces, yo no se lo atribuiría exclusivamente al estallido. En nuestro sistema institucional tenemos unas reglas que no cierran bien y que si no nos preocupamos adecuadamente va a tener por degradar el sistema político. Y eso yo creo que es la principal preocupación. Cuando los incumbentes que desean retrasar este proceso, uno los identifica bien dónde están, yo diría que ahí no hay ningún interés, diría, una manifestación desinteresada, sino una ventaja de rédito inmediato, ¿no? Y yo creo que este es el momento de seguir pensando en el largo plazo. Y por eso yo creo que cuando uno mira al sistema de partidos, que tiene una lógica más estable en el tiempo, yo creo que el relativo consenso de que hay que avanzar en esto. ¿Cuán rápido? A esta altura yo creo que la rapidez es lo menos relevante, pero al menos dar una relativa señal de lo que sucedió, porque estamos en un momento no solo de crispación, sino que estamos en un momento donde además el Congreso está en un escenario de mucha contingencia, la ley de presupuesto, lo que acaba de haber sucedido con la diputada Cariola. Reformas, en fin. Así está la cosa. Entonces no es trivial. Lo que quiero decir es, esto no es un problema de los expertos, esto es un problema de recomposición de nuestra vida colectiva. Y yo creo que hay que mirar un poquito más allá, porque
porque el peligro puede estar a la vuelta de la esquina. Seguirá degradándose nuestro sistema político, que no hay una modificación constitucional. Se nos acabó el tiempo, Juan Diego, tenemos que cerrar el programa. Muchísimas gracias, Lucho, como siempre. Vamos a dejar para la próxima los otros temas que queden en el aire. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Días Contados. Hasta la próxima. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Juan Diego. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Luis.